Hola, en el vídeo de hoy vamos a ver 5 formas diferentes para crear un control en .NET MAUI. ¿Vamos allá? Como de costumbre, vamos a comenzar viendo un ejemplo, corriendo en este caso en un emulador Android, para ver todo lo que vamos a ver en el vídeo de hoy. El primero de los checkbox que tenemos un conjunto de checkbox, es el control nativo que nos ofrece .NET MAUI por defecto, mientras que el segundo es también un control nativo, pero es un control que hemos creado vía Custom Renderer o vía Custom Handler. Mientras que todos los demás son controles utilizando directamente código cross-platform, es decir, se crea el código del control una única vez para todas las plataformas, utilizando un Content View, utilizando una Template View o utilizando en este caso la última opción, un Graphics View, o lo que es lo mismo, en este caso no tendríamos un control nativo, sino que sería 100% dibujado. Vistas las opciones que vamos a ver en el vídeo, vamos a comenzar por la primera de las opciones, que es crear un Custom Renderer. Los Custom Renderers era la arquitectura por defecto que utilizábamos en Xamarin Forms para mapear desde una abstracción hacia un control nativo. Constaba de diferentes partes, donde una de las partes, que era la parte llamada elemento, contenía una clase que heredaba normalmente de una view o de un subcontrol ya existente en Xamarin Forms, como un label o un grid, etcétera, etcétera. En este caso, heredamos directamente de una view y vía bindable properties, propiedades bindables, establecemos el conjunto de propiedades necesarias para personalizar la apariencia y el comportamiento del control. Nuestro checkbox va a tener dos propiedades básicas: isChecked, que va a controlar si está marcado o desmarcado. Por supuesto, esta sería la propiedad fundamental del control. Y a su vez podemos añadir más propiedades para personalizar el color cuando está marcado, fondo, incluso más propiedades como borde, etcétera, etcétera. También definiremos un evento, CheckedChain, que dispararemos cada vez que la propiedad isChecked cambie. A partir de aquí, en cada plataforma, recuerda que en un proyecto único, en un single project, tenemos una carpeta Platforms, donde tenemos una carpeta por cada plataforma soportada, de tal modo que todas las clases incluidas en cada una de estas subcarpetas, el código estará disponible en esa plataforma. De esta forma tenemos una clase Custom Checkbox Renderer que implementa nuestro renderer, en este caso Android. La diferencia principal con respecto a lo que existía en Xamarin Forms es muy baja. Seguimos heredando de ViewRenderer, donde indicamos el mapeo entre la abstracción, checkbox, y el control nativo, AppComeBackCheckbox. Tenemos dos métodos fundamentales, son ElementChain y onElementPropertyChain. En el primero es donde, como norma general, establecemos e instanciamos el control nativo, reservamos recursos, nos suscribimos a ciertos eventos, etcétera, etcétera. También es un punto importante para realizar la desuscripción en caso necesario. Mientras que onElementPropertyChain es un método que se disparará, se invocará cada vez que una propiedad cambie. De tal forma que podemos detectar cuando una propiedad cambia, y si cambia, en este caso mapeamos desde la abstracción, element, hacia el control nativo, control. Como puedes observar, la implementación del renderer es exactamente igual a lo que hacíamos en Xamarin Forms, con un único cambio. Bueno, en realidad dos. El primero de los cambios son namespace. Pasamos de utilizar los namespace Xamarin Forms a utilizar los namespace Microsoft.MAUI. En este caso, el paquete fundamental que nos permite reutilizar todo esto sin cambios es el paquete de compatibilidad. Por eso los namespace están dentro de Microsoft.MAUI y utilizamos la sección de Compatibility. La clase ViewRenderer es la misma que teníamos en Xamarin Forms, Platforms, pero en este caso el cambio es namespace. El conjunto de API a implementar, onElementChain, onElementPropertyChain, es exactamente igual. No hay cambios en código. El segundo de los cambios importantes es a la hora de registrar el renderer. Mientras que en Xamarin Forms utilizamos un atributo que
poníamos a nivel de clase, en el namespace, utilizamos el atributo Sport Renderer, que era un atributo que le indicaba a Xamarin Forms en tiempo de arranque utilizando escaneado de ensamblados, buscando en todas las referencias si alguna clase utilizaba ese atributo y en dicho caso obtenía esa clase y la registraba entre los renderers disponibles. Todo esto era sencillo de utilizar y era bastante óptimo, excepto a nivel de rendimiento, ya que el ensamblado, el escaneado de ensamblados es lento. Por ese motivo en .NET MAUI esto ha cambiado y ahora el registro del renderer se debe realizar en la nueva clase MAUI Program, donde recibimos nuestro host builder. Mi recomendación sería que utilizando el host builder puedas crearte métodos de extensión como este que hemos creado aquí, Configure Custom Control, donde por ahora nos vamos a centrar solo en esta parte de aquí. Tenemos el método Add Compatibility Renderer, donde registramos desde nuestro control hacia el renderer y de esta forma es el equivalente a nuestro Sport Renderer Attribute. Esta sería la primera de las formas. Pros. Podemos reutilizar una gran cantidad de código con respecto a lo que ya existía en Xamarin Forms. Si ya había controles que tenías o implementaciones que tenías en Xamarin Forms, llevarte esto a .NET MAUI es relativamente sencillo y a su vez sigues creando controles nativos. El rendimiento es óptimo. Sigues teniendo que tener cuidado con OnElementChain, NewElement, OnElement, de suscribir los eventos suscritos, liberar recursos, por ejemplo, drawables en Android, etcétera, etcétera. Todo esto sigue siendo exactamente igual, mismos requisitos, mismos pasos a seguir para conseguir el resultado más óptimo, pero sí que podemos reutilizar grandes cantidades de código con un rendimiento alto. Contras. Sigue requiriendo una implementación por cada plataforma, con lo cual si queremos soportar todas las plataformas soportadas por .NET MAUI, necesitamos una implementación en Android, en iOS, en Windows, en Mac, Tizen, etc. Requiere bastante más código que otras de las opciones que vamos a ver a lo largo del vídeo de hoy. Más contras. Hay una nueva opción que reemplaza, mejora la arquitectura de los custom renderers, obteniendo mayores opciones de extensibilidad y rendimiento, con lo cual esta vía, aunque funcional, no sería la más óptima. Y por ello pasamos a la segunda opción con la cual podemos crear un control, que sería los Custom Handlers. Los handlers son la nueva arquitectura incluida en .NET MAUI que viene a mejorar, reemplazar lo que ya existía en los renderers. Los cambios que intenta aportar esta nueva arquitectura van principalmente relacionados con dos aspectos fundamentales, que son el rendimiento y la extensibilidad. En cuanto al rendimiento, en el caso de los renderers, al utilizar ViewRenderer, por ejemplo, estamos en Android, la clase ViewRenderer está creando una view, que en el caso de Android es un viewGroup, un elemento padre, que envuelve nuestro control. En nuestro caso, en nuestro renderer, estábamos creando un control app compat checkbox. El resultado final de nuestro renderer va a ser un viewGroup que contiene una app compat checkbox. Esto se realizó así debido a la arquitectura original, querer utilizar ese viewGroup para tareas de posicionamiento, etc. Pero con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que no es algo 100% necesario. Podemos evitar ese viewGroup reduciendo la jerarquía y por lo tanto aumentando el rendimiento. El otro de los aspectos es que prácticamente en muchas ocasiones se acaban copiando y pegando el código de renderers cuando lo único que se quiere extender es, por ejemplo, qué ocurre cuando se actualiza la propiedad isChecked. Y esto es así porque normalmente los renderers nos encontramos que los métodos de actualización, así como otros aspectos fundamentales, no son públicos. Así que para incrementar las posibilidades de extensibilidad, esto también cambia. Y el tercero de los aspectos que viene a mejorar está relacionado con la propia API. Y es que OnElementChain, OnElementPropertyChain, para alguien que llega nuevo a Xamarin Forms,
es algo ligeramente confuso porque suenan muy similar. ¿Cuándo utilizo uno? ¿Cuándo utilizo otro? On element chain, ¿cuándo utilizo all element? ¿Y cuándo new element? Esto da pie a una API confusa, da pie a que no se llegue a usar bien en todos los escenarios, en todos los casos, donde se pueden realizar, pues como hemos mencionado previamente, suscripciones a eventos que nunca se desuscriban, etcétera, etcétera, de nuevo impactando en el rendimiento. Por ese motivo, además de desacoplar los controles en sí de los renderers, se crea la arquitectura de handlers, donde pasamos a definir todo el control en una interfaz. Ya no, el control no está asociado, vinculado a propiedades de .NET MAUI, etcétera, etcétera. Esto es así para permitir llevar el control a otras implementaciones, incluso a otros frameworks como Comet, de una forma sencilla. El siguiente paso sería crear una clase donde tenemos un nuevo concepto, que es el concepto de mapper, mapeador. Como su nombre indica, básicamente mapea desde las propiedades del control a métodos. Estos métodos son métodos públicos, con lo cual venimos a solucionar uno de los problemas anteriores que hemos visto, que es el de la extensibilidad. En cualquier momento podemos permitir acceder al mapeador y sobrecargar. Lo que ocurrirá cuando se actualiza la propiedad isChecked ya no va a ser la implementación por defecto del handler, va a ser mi método update, isChecked, etcétera, etcétera. ¿Vale? Todo esto se puede realizar también. Y a su vez, una vez que tenemos tanto la interfaz como la implementación básica del control, que va a ser principalmente el conjunto de propiedades a mapear o el conjunto de acciones, comandos a mapear, tenemos que realizar también una implementación por cada plataforma donde cambiamos de nuestra clase base ViewRenderer a ViewHandler, pero en este caso ViewHandler es una clase abstracta que no instancia ni crea ninguna vista nativa. Los métodos que utilizamos son más sencillos de entender. ¿Dónde instanciamos el control? Nativo, en el método createPlatformView. Si queremos suscribir eventos o desuscribir eventos, tenemos un método connectHandler, tenemos un método disconnectHandler cuando se desconecta, cuando conecta, etcétera, etcétera, para realizar este tipo de operaciones. Y a su vez la propiedad la estamos mapeando en este método, que sabemos perfectamente cuál es, porque es el que asignamos en el mapper. Y a su vez incluso la actualización es de nuevo en un método, en este caso en un método de extensión totalmente público. Ligeros cambios, ligeras reorganizaciones, hacemos exactamente lo mismo, creamos un control nativo, en este caso el control App Combat Checkbox, y en este caso mapeamos desde la abstracción al control nativo. Pero el cómo se realizan las actualizaciones, suscripciones, el conjunto de API a utilizar es diferente, con el objetivo de aumentar la sencillez del API, las opciones de extensibilidad y el rendimiento. Esto nos da la segunda de las opciones, que es el control creado con handlers, que es muy similar a lo que teníamos con renderers. Recuerda, no creamos un elemento padre. Los layouts además son más estrictos a utilizar un handler que un renderer, evitando invalidaciones innecesarias, por lo cual mi recomendación es: tienes que portar una enorme cantidad de código, tienes un control ya perfectamente funcional, testeado en Xamarin Forms que quieres portar a MAUI. El renderer es una opción válida. Si tienes más tiempo, si estás creando algo desde cero, mi recomendación es que utilizases la API de handlers. Y continuamos con la tercera de las opciones, y si ya vienes de desarrollar Xamarin Forms, es una opción también conocida, que es utilizar un Content View. Content View es una forma de crear controles a nivel cross-platform, dado que Content View no es más que una especie especial de layout que permite tener un único elemento, que sería la propiedad content, especialmente pensado para crear controles personalizados. En este caso, estamos haciendo uso de las APIs de Shapes y de Brushes, de tanto dibujar figuras como dibujar gradientes, etc., para dibujar un rectángulo, que sería la caja del checkbox, y un path para dibujar el glip, el check, indicando cuando hacemos check y marcamos el checkbox,
Y de tal forma que utilizamos un Tap Gesture Recognizer multiplataforma para detectar cuando estamos haciendo clic y dependiendo si estamos haciendo tap sobre el control o no, pues mostramos el fondo relleno o no, mostramos el glip o no, etcétera, etcétera. Por supuesto, todo esto gestionado igual que en otros casos con Bindable Properties y en este caso también con el evento Checked Chain. Es una forma sencilla, es una forma bastante fácil de crear controles. ¿Cuáles son los pros? No tienes que aprender en este caso código nativo, es decir, cómo funciona un UI button, sus propiedades, etcétera, etcétera, para personalizar un control creado de esta forma. Lo único que necesitas aprender es .NET MAUI, C# para crear el control. La segunda de las ventajas es que solo creas el código del control una única vez y corre en todas las plataformas, pero por supuesto también tiene contras. Y es que en este caso, por ejemplo, en nuestra UI estamos creando un contenedor que está conteniendo un rectángulo y un path. Esto quiere decir que para crear nuestro checkbox estamos creando 3-4 vistas nativas para poder dibujar nuestro checkbox. En este caso no tendría grandes inconvenientes, no sería un gran problema a nivel de rendimiento, pero sí tienes que tener en cuenta que si estás creando una content view que contiene, por ejemplo, un bindable layout con cientos de vistas, etcétera, etcétera, es una forma cross-platform de crear el control, pero quizás para ciertos escenarios no es la forma óptima. Por poner un ejemplo, si quieres crear el chart, la gráfica de GitHub con los 365 días del año indicando cada cuadradito con el color correspondiente, creándolo de esta forma y creando un rectángulo por cada día estarías creando 365 vistas para crear esa misma gráfica. El rendimiento general no sería malo, pero sin ningún tipo de duda, por ejemplo, si utilizas ese control en una content page, el tiempo de carga de esa content page va a ser bastante más lento porque necesitas instanciar muchas vistas que utilizando, por ejemplo, un control nativo o incluso utilizando una de las opciones que vamos a ver más adelante, que es dibujando. Previamente hemos visto cómo crear un control para .NET MAUI utilizando una content view. Y hemos visto que para definir el aspecto, incluso el comportamiento del control, estamos utilizando propiedades bindable. Pero, ¿qué ocurre si queremos personalizar el control? ¿Qué ocurre si en lugar de utilizar un borde sólido queremos utilizar un borde punteado? ¿O si en lugar de la forma rectangular queremos un círculo? ¿O si en lugar de quererlo plano queremos añadirle profundidad, una sombra, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, lo que ocurre es que por supuesto podríamos seguir incrementando el número de propiedades y podríamos seguir extendiendo el control, pero aunque pudiésemos cubrir una inmensa mayoría de los escenarios, de los casos y necesidades a la hora de utilizar un checkbox, no me cabe duda que llegaría alguien con una aplicación específica en un escenario específico donde ese checkbox, por muy completo que fuese, no pudiese cubrir ni satisfacer las necesidades. ¿Cuál es entonces la solución? Bueno, una posible solución es utilizar controles con plantillas, templated controls, utilizando una templated view. Vamos a ver cómo es esto. Sería esta opción que tenemos en pantalla y los templated controls serían controles que en lugar de heredar, creando una clase heredando de content view, heredaríamos de templated view. Lo especial de esta clase es que tiene una propiedad control template que nos permite definir una plantilla de control. Mientras que en nuestra content view creábamos la UI de nuestro control directamente aquí, fijo, prefijado en una clase privada, el usuario no puede sobrecargar esto de alguna forma. En el templated checkbox creamos un control template. El control template es una pieza de código que nos permite inyectar directamente el contenido de forma dinámica en nuestro control con plantilla.
es la plantilla que define la apariencia del control. Volvemos a utilizar el rectángulo y el path de igual forma y podemos acceder a las propiedades bindable properties definidas en el control utilizando el tipo de binding template binding. De esta forma, nuestro checkbox será de template view y definimos todas las propiedades, definimos el control template del control de esta forma y por último, ¿qué ocurre si que necesitamos, por ejemplo, el pulsar el checkbox, ocultar o mostrar elementos, cambiar colores, etcétera, etcétera? Bien, tenemos uno de los métodos fundamentales que podemos sobrecargar, es onApplyTemplate. Este método se invoca al aplicar la plantilla, al aplicar nuestro control template, y utilizando el método getTemplateChild podemos tener acceso a cualquiera de los elementos definidos en la plantilla. Por ejemplo, el rectángulo o por ejemplo el path, que es justo a lo que estamos accediendo aquí. De esta forma, con nuestro Tap Gesture Recognizer, al hacer tap podemos de nuevo ocultar, mostrar, cambiar la opacidad, etcétera, etcétera, que sería esta opción de aquí. La opción más interesante es que a cualquier desarrollador le podemos permitir la opción de en su propia aplicación crear un template, un control template. En este caso, por ejemplo, modificamos el path, modificamos el rectángulo por una elipse y solo utilizando la propiedad control template y asignando la nueva plantilla, podemos modificar totalmente la apariencia del checkbox. No solo un color vía una propiedad, sino que podemos cambiar, por ejemplo, todo el borde completo, con tamaño, con el grosor del borde, etcétera, etcétera. Podemos modificar bastantes cosas que por defecto no podemos porque no estamos exponiendo todo eso vía Content View. Así que, Template View, ventajas. Bueno, ofrecer una enorme posibilidad de extender y personalizar el control, incluso en opciones mucho más allá de las que se ofrecen vía propiedades, bindable properties. Más ventajas, definimos el control una única vez para todas las plataformas, solo requiere conocimientos de .NET MAUI, C#, XAML para personalizar y crear el control, no requiere conocimientos específicos de cada plataforma. Inconvenientes, muy similar a lo que vimos en la Content View. Si para definir nuestro control necesitamos un bindable layout, repitiendo un layout una y otra vez, donde en cada parte creamos 5 controles, quizás a lo mejor un control muy complejo si estamos creando 200 vistas, ten en cuenta que se van a instanciar esas 200 vistas. Quizás, como pusimos anteriormente en el ejemplo de la gráfica de GitHub, haya una opción más óptima a nivel de rendimiento para hacer algo así. Para opciones normales, como por ejemplo este checkbox, etcétera, opción fantástica. Y por último, pasamos a la quinta opción para crear controles en .NET MAUI, utilizando en este caso controles 100% dibujados con un nuevo control disponible en .NET MAUI llamado Graphics View. Bien, Graphics View es una nueva clase incluida en .NET MAUI, de tal forma que podemos crear un control utilizando esta clase. Su propiedad principal es la propiedad Drawable, donde espera una clase que implemente la interfaz Drawable, que tiene un método principal Draw para implementar. Este método Draw es el que se va a encargar de pintar lo que necesitemos en un canvas. Básicamente es un control que expone un canvas donde podemos dibujar. A la hora de dibujar tenemos una enorme cantidad de métodos de extensión para dibujar desde líneas, rectángulos, a opciones más complejas como sombras, etcétera, etcétera, etcétera. En nuestro checkbox estamos dibujando el fondo, que sería de nuevo el rectángulo, y el check, que sería en este caso un path, que sería el check que estamos definiendo en este caso con este path. A la hora de
crear controles no solo basta con exponer lo necesario para dibujar lo que necesitemos, sino que también tenemos que exponer todo lo necesario para permitir la manipulación y la interacción por parte del usuario. De tal forma que hay eventos para detectar cuando se inicia una interacción, cuando se está moviendo el ratón o el touch, cuando se levanta, se cancela un evento, si está encima del control o no, etcétera, etcétera. En este caso, con una implementación muy sencilla de cuando se inicia una interacción, cuando se hace un touchdown, básicamente recibimos como argumentos todo el conjunto de touch, además de otra información útil para detectar qué se está ocurriendo. En este caso solo tenemos que detectar si se está haciendo touch encima del control y de esta forma actualizamos si se está haciendo checked o no. A la hora de actualizar propiedades, realizar diferentes opciones, todo lo que hacemos es dibujar en un canvas, así que lo único que necesitaremos hacer es, cuando sea necesario, invalidar el canvas para repintar nuestro control. Ventajas de esta opción: es una opción sencilla que solo requeriría aprender MAUI Graphics, el conjunto de APIs gráficas de .NET MAUI. Utilizaríamos C#, una implementación única para todas las plataformas y a su vez el rendimiento es muy óptimo, sobre todo en ocasiones donde necesitamos un volumen muy elevado de elementos visuales. Por ejemplo, de nuevo, en la gráfica de GitHub crearíamos una única instancia de un canvas y de una misma pasada pintaríamos los 365 rectángulos, pero no crearíamos ningún elemento nativo por cada uno de esos elementos rectángulo, ni instanciaríamos cada uno de ellos, etcétera, etcétera. Así que es una opción bastante óptima para algunos casos de algunos escenarios. Inconvenientes: no es un control nativo, con lo cual si queremos realizar tareas como por ejemplo responder ante un cambio de dirección, de right to left, left to right, por ejemplo, lo podemos gestionar, podemos detectar eso con las APIs de .NET MAUI, pero tendríamos nosotros mismos en el drawable que detectarlo y ajustar el pintado, alineación de los elementos nosotros mismos en el canvas. De igual forma podemos detectar otro tipo de opciones. Para no hacer un control nativo, la implementación recae en nuestro lado. El peso de esa implementación es propia. Llegamos al final del vídeo, espero que te hayan quedado claras las diferentes opciones para crear controles en .NET MAUI. No serían las únicas, existirían otras opciones o otras subvariantes de opciones que hemos visto, como por ejemplo utilizando Skiasharp, por poner un ejemplo específico. Sí que serían las opciones principales, donde hemos visto ventajas e inconvenientes en cada una de ellas. Espero que sepas cuándo utilizar cada una de ellas y recuerda, si te ha gustado el vídeo, marca la campana para que te recuerde próximos vídeos, dale a like y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.